pasado 28, 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo el coloquio Laicidad, Pluralidad y Derechos Humanos en la Universidad Francisco Gavidia. Esta actividad tuvo como objetivo promover una reflexión crítica sobre la importancia de laicidad como un principio de organización del Estado que fortalece la democracia y garantiza los derechos humanos para una ciudadanía plural y una convivencia inclusiva en El Salvador. En las diferentes conferencias y charlas magistrales se contó con ponentes nacionales e internacionales que expusieron diferentes experiencias sobre la laicidad en sus países y perspectivas respecto a los avances, logros y limitantes de garantizar estados laicos en la región. En América Latina y el Caribe es muy importante el reconocimiento de la laicidad como una herramienta indispensable para garantizar los derechos humanos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos y todos aquellos derechos que tienen que ver con la moral sexual, que es lo que llamamos nosotras en términos de cómo las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir de manera libre sobre el ejercicio de su sexualidad y de cómo planean su reproducción. Ese es un término de un principio laico, el que las personas de manera libre, con libertad de conciencia puedan tomar decisiones, pero también que se reconozca de alguna manera todo lo que tiene que ver la separación de las iglesias con el Estado. Son dos cosas separadas que al Estado le toca garantizar los derechos y justamente es un principio democrático. Entonces, desde el feminismo, desde la lucha histórica de las mujeres por nuestros derechos, creo que el tema del Estado laico es muy importante y que los países tienen que adoptar de manera digamos, importante en términos de reconocimiento y de principio básico de la democracia, el reconocimiento de la pluralidad y además de una convivencia pacífica en nuestros países. México tiene una historia de más de 200 años de laicidad. Y eso para nosotras es importante, sobre todo porque se marcan claramente en nuestro marco jurídico, en nuestra Constitución, pero también en nuestras leyes, la separación de las iglesias y el Estado. Sin embargo, esto no garantiza que el Estado laico se dé por hecho, sino que son procesos democráticos y sociales donde tenemos que estar delimitando el actuar del Estado y el actuar de las iglesias. Y eso es una cosa compleja, histórica en México, pero que al final, en este momento, el que México sea un país que estemos avanzando en la despenalización del aborto, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con que el Estado tiene que garantizar estos derechos. Aunque las iglesias se opongan, aunque sí tenemos una gran oposición de iglesias evangélicas y de jerarquías religiosas católicas, el Estado también tiene que asumir de alguna manera todos los mandatos que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que mandata la Constitución en el ámbito de garantía de los derechos de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar y también de las diversidades sexogenéricas. Primero, revisar todos los marcos normativos que de alguna forma siguen generando una influencia de ciertos grupos religiosos en las decisiones del Estado. Debe no solo haber reformas normativas que garanticen la laicidad del Estado, sino también entender qué significa un Estado laico para la garantización de las democracias y los derechos humanos. Bueno, los grupos fundamentalistas en realidad están reaccionando a lo que son su pérdida de privilegios, ¿no? O sea, su capacidad de influenciar en la instancia pública y política y en los contratos sociales para generar justamente esta confusión general que un Estado laico es aquel que persigue las creencias religiosas, cosa que está demostrado en todos nuestros países. En el caso de Uruguay llevamos ya más de 100 años de Estado laico y eso no impidió ninguna manifestación religiosa, la existencia de ningún grupo religioso y la expresión religiosa. Por lo tanto, queda
de alguna manera demostrado que un Estado laico no es perseguir creencias religiosas ni atacar la fe de la gente, sino que justamente el Estado no esté sesgado en su ejecución y en su obligación de garantizar derechos humanos por la influencia religiosa de quienes gobiernan. En la región tenemos desde 2013 lo que se llama el Consenso de Montevideo, que es la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, donde queda asumido por todos los estados participantes de la región que tener un Estado laico es más garantizador de derechos humanos y de democracias que estados teocráticos o influencias religiosas, donde sí han afectado, y eso es demostrable, la realidad cotidiana de las personas. Todo lo que tiene que ver con la agenda de nuevos derechos, que es el reconocimiento a la autonomía reproductiva, a la libertad sexual y a la diversidad de género, ha sido combatido sistemáticamente por organizaciones fundamentalistas, llamando, porque hay otras, ¿no? Hay integristas, hay concepciones mucho más reaccionarias en relación a esto. Después las experiencias en todos los países tienen que tener la particularidad de cada país, ¿no? Centroamérica particularmente son sociedades muy religiosas, o sea que por lo tanto no se puede avasallar la capacidad de la fe de cada persona. Lo que sí es un límite muy débil es que hemos corroborado que la creencia de muchos gobernantes termina siendo impuesta al resto, y eso incluso va en detrimento de la propia libertad religiosa de las personas. Así que por lo tanto creo que este tipo de espacios como el coloquio lo que permite justamente es la riqueza de las experiencias, pero no necesariamente pueden ser traspolables de un país a otro, porque justamente las diferencias culturales hay que tenerlas en cuenta siempre.